Ella pasaba sus días sola, sentada en la terraza de su casa, observando el movimiento de la calle. Cada día, las mismas miradas vacías, la misma soledad. La tristeza parecía haberse arraigado profundamente en su corazón. Pero lo que nadie sabía era que algo mucho más profundo la hacía llorar. Hasta que, un día, un gesto simple de un vecino cambió todo. Él, quien durante mucho tiempo la había ignorado, reveló una amistad inesperada que transformaría su vida de maneras que nunca imaginó. Bienvenidos al canal Historias Marcantes. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. En un pequeño barrio de una ciudad tranquila vivía Doña Lourdes, una mujer de 75 años que pasaba la mayor parte de sus días sola. Vivía en una casa sencilla, con una fachada desgastada por el tiempo, pero que aún guardaba recuerdos de épocas mejores. Su rutina era monótona, la misma todos los días. Se levantaba temprano, preparaba un café sin prisa y se sentaba en la terraza. Su mirada se perdía en la calle, observando la vida a su alrededor, pero sin formar parte de ella. Los vecinos pasaban sin notar su presencia, siempre apurados con sus propias vidas. Doña Lourdes tenía 3 hijos, pero, con los años, la distancia entre ellos había crecido. Estaban demasiado ocupados con sus familias y carreras como para prestarle atención. Las llamadas se habían vuelto cada vez más escasas, y los encuentros, raros. Ella se preguntaba en qué había fallado. ¿Por qué nadie parecía importarle? El único sonido que rompía el silencio de la casa era el viento moviendo las hojas de los árboles cercanos. Y así, ella se sentaba cada día, observando cómo la vida pasaba frente a ella, sin formar parte de ella. Su soledad era su única compañía constante. Lo que nadie sabía era que, en su corazón, Doña Lourdes aún guardaba un inmenso deseo de reconectarse con la vida, de encontrar a alguien que la viera más allá de su vejez, alguien que notara que aún tenía mucho que ofrecer. A veces soñaba con aquellos tiempos lejanos, cuando sus hijos eran pequeños y su casa estaba llena de risas y movimiento. Ahora, todo parecía un eco distante. Una tarde cualquiera, mientras miraba hacia la calle, vio a un hombre sentado en la terraza de la casa vecina, algo que nunca había notado antes. El vecino, un hombre de unos 50 años, estaba en silencio, con una mirada pensativa. Parecía un poco como ella, perdido en sus propios pensamientos, pero, a diferencia de Doña Lourdes, él estaba en paz con su soledad. Era José, un hombre que se había mudado al barrio hacía unos meses, pero que rara vez interactuaba con los vecinos. Doña Lourdes lo observaba desde la ventana, curiosa, sin saber por qué se sentía tan atraída por aquel hombre callado y pensativo. Nunca le había saludado, al igual que él nunca le había prestado atención. Pero algo en esa tarde parecía diferente. En ese momento, algo empezó a cambiar. Un gesto simple, algo que ella nunca habría esperado, hizo que la historia de Doña Lourdes tomara un nuevo rumbo. José miró en su dirección y, con una leve sonrisa, le hizo un gesto de saludo. Era una sonrisa tímida, pero sincera. Doña Lourdes, sorprendida, dudó un momento antes de levantar la mano y devolver el saludo. Sus ojos se encontraron por un instante, y en ese breve momento, sintió una conexión silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido y ya no estuviera sola. Lo que ella no sabía era que ese simple gesto de saludo cambiaría todo en su vida. Y mientras la tarde se despedía, con el sol poniéndose en el horizonte, Doña Lourdes se preguntaba si aquello podría ser el inicio de algo nuevo. Pero lo que no esperaba era que ese saludo fuera solo el primer paso en un camino que la llevaría a un vínculo inesperado, algo que jamás imaginó posible a sus 75 años. ¿Qué pensaba José al ver a Doña Lourdes por primera vez? ¿Ese saludo llevaba solo un gesto de amabilidad o algo más? No te vayas. Descubre qué se esconde detrás de esa mirada silenciosa y lo que Doña Lourdes está a punto de descubrir sobre sí misma. A la mañana siguiente, Doña Lourdes despertó con una leve sonrisa en el rostro. Algo en ella había cambiado, una pequeña chispa de esperanza que creía haber perdido. La brisa suave que entraba por la ventana parecía traer consigo una nueva energía, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Se levantó más temprano de lo habitual, preparó un café con la misma rutina de siempre, pero con una sensación diferente en el pecho. Sentía que algo importante estaba a punto de suceder. Después de tomar el café, Doña Lourdes se vistió con un cuidado especial. Eligió una blusa sencilla, pero que la hacía sentirse bien, y se miró en el espejo, intentando recordar aquellos días en los que solía arreglarse para salir con sus hijos o para reuniones con amigas. Había olvidado cuánto disfrutaba de eso.
Pero ese día era diferente. No se estaba arreglando para otro día de soledad, se estaba preparando para un encuentro. ¿Con quién? No lo sabía, pero la sensación era que algo en su vida iba a cambiar. Con el corazón acelerado, cruzó la calle y se acercó a la casa de José. No sabía qué decir ni cómo empezar, pero el simple hecho de salir de su casa ya era un gran paso. Al llegar a la veranda, allí estaba él, sentado como siempre, con la mirada perdida en el horizonte. Al verla acercarse, José sonrió de manera genuina. «Buenos días, doña Lourdes», dijo José con una voz amigable, aunque algo tímida. «Buenos días», José, respondió ella con una sonrisa nerviosa en los labios. No sabía muy bien cómo actuar, pero algo en su corazón la impulsaba. Él hizo un gesto con la mano, invitándola a sentarse. «Siéntese, no necesita quedarse de pie», dijo José, y su tono gentil hizo que doña Lourdes se sintiera más cómoda. Se sentó en una silla junto a él, ambos en silencio por un momento, observando la tranquila calle. El sonido de los autos al pasar, los niños jugando a lo lejos y el suave balanceo de los árboles llenaban el ambiente. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese pequeño instante entre los dos. Doña Lourdes sabía que no podía quedarse en silencio por mucho tiempo. Sintió la necesidad de hablar, de compartir algo de su vida con aquel hombre que, hasta unos días atrás, era un desconocido. «No sé cómo empezar», José dijo con voz baja. «Sabe, la vida ha sido tan vacía en estos últimos años. Mis hijos no tienen tiempo para mí, mis amigos ya no están cerca. Y yo, no sé cómo lidiar con esto. Me siento tan sola». José la miró atentamente, sin prisa por hablar, como si estuviera escuchando con el corazón. «Lo entiendo, doña Lourdes. La soledad puede ser muy difícil de sobrellevar, pero a veces, es solo cuando miramos al otro lado que nos damos cuenta de que no estamos tan solos como pensamos. Yo también he pasado por mi parte de soledad. A veces, solo necesitamos un poco de compañía para recordar que la vida aún tiene mucho que ofrecer». Una lágrima recorrió el rostro de doña Lourdes, no por tristeza, sino porque ese gesto de empatía tocó profundamente su corazón. Alguien finalmente la comprendía, alguien que no la veía como una anciana cansada, sino como una persona con sentimientos y sueños. «Yo también me he sentido así», José dijo, mirándolo con ojos llenos de emoción. «A veces me pregunto si algún día mi vida tendrá un propósito, si alguien recordará que existí cuando ya no esté aquí». José sonrió y suspiró levemente. «Creo que nunca es tarde para encontrar un propósito, doña Lourdes. Y, por favor, no piense que nadie la recordará. Usted tiene una historia que contar, y eso nunca se pierde. Además, yo la recordaré, si me lo permite». Las palabras de José la conmovieron de una manera que no sabía describir. Sentía que, finalmente, alguien la veía, alguien se preocupaba por ella. Él no la juzgaba por su edad o su soledad, la veía como una persona con un valor incalculable. Pero lo que ella no sabía era que ese encuentro, ese simple gesto de acogida, cambiaría su vida de formas que jamás habría imaginado. José no solo se convertiría en un amigo, sino en alguien que le mostraría un camino inesperado hacia la felicidad. Mientras conversaban, el tiempo parecía detenerse. Los minutos se transformaron en horas, y la charla se profundizó, tocando temas que doña Lourdes nunca imaginó compartir con nadie. Habló de los días felices con sus hijos, de las noches en las que solía bailar con su esposo, ahora fallecido, y de los sueños que tenía de joven, de las esperanzas que aún guardaba. José, por su parte, también comenzó a compartir un poco de su historia. Reveló que, a pesar de estar rodeado de personas, siempre había sentido una profunda soledad, una que no tenía que ver con la falta de compañía, sino con un vacío interior. La conversación se volvió cada vez más sincera y profunda, y doña Lourdes sintió que, finalmente, hablaba con alguien que la entendía. Mientras la charla fluía, algo aún más sorprendente ocurrió. José miró a doña Lourdes y le dijo: «Tengo una idea. ¿Alguna vez ha pensado en hacer algo para cambiar su rutina, salir un poco de casa? Conozco un lugar donde podría encontrar nuevos amigos, y quizás eso lo cambie todo». Doña Lourdes lo miró con un brillo de esperanza en los ojos, pero también con una sensación de inseguridad. Nunca había tomado un riesgo tan grande antes. ¿Qué estaba sugiriendo José? Doña Lourdes miró a José, tratando de entender sus palabras. No sabía qué quería decir él con esa invitación. ¿Qué quería que ella hiciera? Estaba tan acostumbrada a su rutina solitaria que la idea de cambiar algo parecía casi imposible.
pero había algo en su voz, algo que la hacía querer intentarlo. Algo que no sentía desde hace mucho tiempo: esperanza. José sonrió al ver la expresión dudosa de doña Lourdes. Entendía su miedo, el temor de salir de su zona de confort. Sabía que estaba pidiendo mucho, pero creía que ella necesitaba dar ese paso. Sé que parece extraño, pero es precisamente por eso que deberías intentarlo, dijo José, con una voz calmada y alentadora. Tengo un amigo que organiza encuentros para personas de nuestra edad, un lugar donde podemos charlar, conocer gente nueva e incluso divertirnos un poco. Sé que tienes miedo, pero créeme, podría ser la oportunidad de traer un poco más de luz a tu vida. Doña Lourdes guardó silencio, mirando al suelo. No sabía qué hacer. Su vida había estado marcada por tantos años de soledad que la idea de socializar de nuevo, de abrirse a personas desconocidas, la aterraba. Pero, por otro lado, sentía una necesidad creciente de algo más. No quería pasar los últimos años de su vida encerrada en casa, viendo el tiempo pasar. ¿Crees que podría encajar allí?, preguntó doña Lourdes, finalmente rompiendo el silencio. Su voz temblaba un poco, pero estaba dispuesta a escuchar. José sonrió una vez más, esta vez con una sonrisa genuina, llena de esperanza. Claro que sí. Yo ya he ido varias veces. Todos son muy acogedores, y todos están allí por la misma razón: buscar algo nuevo, algo que traiga alegría. Será bueno para ti, doña Lourdes. Estoy seguro de eso. Doña Lourdes lo miró, sintiendo su corazón apretado por una mezcla de miedo y curiosidad. Quería creer en José, quería creer que podía cambiar algo en su vida. Pero al mismo tiempo, el miedo al rechazo y a la decepción la hacía dudar. No lo sé, José. Soy tan vieja para estas cosas. ¿Crees que seré bien recibida? José puso suavemente su mano sobre la de ella, y su voz se volvió más suave. Nunca es tarde, doña Lourdes. Sé que tienes mucho que ofrecer. Solo tienes que creerlo. Ella miró su mano por un momento y luego sus ojos. Parecía tan sincero, tan dispuesto a ayudarla, que ya no pudo resistirse más. Está bien, iré. Solo no me dejes sola allí, por favor. José rió, con una risa cálida y amigable. No te preocupes. Estaré contigo todo el tiempo. Lo haremos juntos. Esas palabras, dichas con tanta gentileza, fueron como un bálsamo para doña Lourdes. Se sintió acogida, como si finalmente pudiera dar un paso hacia algo diferente. Algo que pensaba que había perdido para siempre. A la mañana siguiente, José la recogió en la puerta de su casa. Estaba nerviosa, pero también ansiosa. Nunca imaginó que una simple invitación podría causar tantas emociones. Pero allí estaba ella, lista para intentar algo nuevo, aunque fuera fuera de su zona de confort. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero sentía que ese pequeño paso podría cambiar su vida. El camino hacia el centro comunitario donde se realizaban los encuentros fue silencioso, pero doña Lourdes no se sintió sola. José conversaba con ella sobre temas ligeros, tratando de aliviar la tensión que ella sentía. Cuando llegaron, ella miró el lugar con una mezcla de aprensión y curiosidad. El edificio no era grande, pero parecía acogedor. Un cartel con el nombre Centro de Encuentros y Actividades para la Mejor Edad colgaba en la entrada, y el sonido de risas y conversaciones venía desde adentro. ¿Lo ves?, dijo José, señalando la puerta. Solo hay gente como nosotros allí. Todos están allí para divertirse y hacer nuevos amigos. Doña Lourdes respiró hondo y entró con él. El ambiente era ligero, con personas de diversas edades, pero todos parecían tener un objetivo común: distraerse, divertirse y, sobre todo, sentirse vivos. Algunas jugaban a las cartas, otras bailaban, mientras que otras solo conversaban y reían. Era un espacio alegre, algo que doña Lourdes no imaginaba que existiera para personas de su edad. Se sentó en una de las mesas, sintiéndose algo fuera de lugar, pero pronto una señora se acercó a ella. «Hola, soy Rosa. ¿Eres nueva aquí? ¿Te gusta el ambiente?», dijo Rosa, con una sonrisa acogedora. Doña Lourdes sonrió tímidamente, pero sintió un calor en el pecho al ver cómo esa señora la trataba con tanto cariño. «Sí, es la primera vez. Yo estaba un poco nerviosa, pero creo que me gustará aquí». «Ah, te enamorarás de este lugar», exclamó Rosa. «Aquí todo es lo mejor, y siempre nos ayudamos unos a otros. Te sentirás en casa rápidamente».
Doña Lourdes empezó a relajarse un poco, y por dentro, se sintió agradecida. Agradecida por haber dado ese paso, agradecida por haber encontrado a José y, sobre todo, agradecida por haberse permitido buscar una nueva oportunidad para ser feliz. Las horas pasaron, y Doña Lourdes se dio cuenta de que estaba riendo, conversando y, por primera vez en muchos años, sintiéndose parte de algo. José estuvo a su lado todo el tiempo, siempre atento y amable. Al final del encuentro, Doña Lourdes se sintió más ligera, más alegre, más viva. Se dio cuenta de que su vida aún tenía mucho que ofrecer y que, al lado de personas como Rosa y José, realmente podría empezar de nuevo. De regreso a casa, Doña Lourdes estaba callada, pero su corazón estaba más tranquilo, más feliz. Apenas podía esperar para contarles a sus hijos sobre la experiencia, pero una duda la inquietaba. ¿Y si no les importaba? ¿Y si solo era una vieja en sus vidas? Pero, mientras pensaba en eso, José, con una sonrisa en su rostro, hizo una sugerencia que la hizo dejar de lado sus dudas. ¿Y si invitas a tus hijos a venir aquí? ¿Qué opinas? Tal vez esto cambie la relación que tienen. Doña Lourdes no podía dejar de pensar en las palabras de José. La idea de invitar a sus hijos al centro comunitario parecía tan sencilla, pero al mismo tiempo tan distante de la realidad que conocía. Estaban tan ocupados con sus propias vidas que, aunque los amaba profundamente, había perdido la esperanza de que algo pudiera cambiar entre ellos. Sus hijos se habían alejado, y el dolor de esa distancia aún la marcaba profundamente. ¿Vendrán?, se preguntó mientras se preparaba para dormir esa noche. La duda oprimía su pecho, pero al mismo tiempo, no podía olvidar la sonrisa sincera de Rosa y la risa fácil de José. Eran tan acogedores, tan presentes, que sentía que, de alguna manera, esto podría transformar su vida. A la mañana siguiente, Doña Lourdes despertó con la sensación de que algo grande estaba por suceder. Tenía el corazón apretado, pero también una chispa de esperanza comenzaba a crecer dentro de ella. Quizás era el momento de intentarlo, de dar ese paso que tanto temía. Si no lo intentaba, nunca sabría qué podría pasar. Mientras tomaba su café, José apareció en la puerta de su casa. Tenía una sonrisa en el rostro, y eso hizo que ella también sonriera. Él siempre traía una energía positiva a su vida, incluso cuando aún tenía reservas sobre abrirse a los cambios que él sugería. «Buenos días, Doña Lourdes. ¿Cómo está?», preguntó José con ese tono cálido y acogedor que lo caracterizaba. «Buenos días, José. Estoy bien. Bueno, un poco nerviosa», respondió ella, intentando ocultar la ansiedad que sentía. «Creo que intentaré hablar con mis hijos. Nunca tienen tiempo para mí, pero creo que intentaré invitarlos al centro. Tal vez eso nos ayude a acercarnos». José sonrió con calma, como si supiera que ese momento llegaría. «Estoy seguro de que será algo bueno, Doña Lourdes. Usted merece estar más cerca de ellos, y el centro puede ser una gran oportunidad. No pierde nada con intentarlo, ¿verdad?». Ella asintió, aunque el nerviosismo la dominaba. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lograría que entendieran cuánto necesitaba de su presencia? Tenían sus propias vidas, sus propias familias, y estaban tan distantes. Se sentía como un simple recuerdo del pasado para ellos. Finalmente, reunió coraje. Tomó el teléfono y, con manos temblorosas, marcó el número de su hijo mayor, Carlos. La línea sonó por unos segundos hasta que él atendió. «Hola, mamá», la voz de Carlos se escuchó al otro lado. Siempre tan formal, como si estuvieran en mundos completamente diferentes. «Hola, hijo. Yo quería invitarte a un evento aquí en el centro comunitario. Es un lugar para personas de nuestra edad. Sé que tienes tu vida, pero creo que sería bueno para nosotros, para nuestra relación. ¿Qué opinas?». Carlos guardó silencio por unos segundos, y Doña Lourdes pudo escuchar el sonido de papeles, probablemente en su trabajo. «Mamá, sabes que estoy muy ocupado, ¿verdad?». «No sé. Tal vez en otra ocasión. Tengo muchas cosas que hacer». La respuesta fue fría, distante. Doña Lourdes sintió un dolor en el pecho al escuchar sus palabras, pero trató de disimular. «Está bien, Carlos. Solo quería intentarlo. Podemos hablar después». Él murmuró algo ininteligible y colgó. Doña Lourdes se quedó mirando el teléfono por un largo rato, con el peso de su soledad regresando con fuerza. Al mirar por la ventana,
Vio a José pasando por la calle y saludándola con esa sonrisa contagiosa. Él estaba ahí, como siempre, listo para apoyarla. Doña Lourdes sintió una ola de gratitud hacia él. José no era su hijo, pero se preocupaba por ella de una manera que no podía ignorar. Decidió que no se rendiría. No dejaría que el comportamiento distante de Carlos y de sus otros hijos definiera el rumbo de su vida. Aprovecharía al máximo las oportunidades que se presentaran, incluso si eso significaba soltar algo que deseaba profundamente. Esa noche, cuando José pasó por su casa para acompañarla al centro, Doña Lourdes estaba más animada que nunca. Hoy vamos a disfrutar al máximo. Si mis hijos no quieren participar, está bien. Estoy aquí, viva y con ganas de divertirme, dijo con una sonrisa en el rostro. José la miró, impresionado por el cambio en su actitud. Así se habla, Doña Lourdes. Disfrutemos cada momento. La vida es demasiado corta para aferrarse a lo que no podemos cambiar. Al llegar al centro comunitario, Doña Lourdes fue recibida con entusiasmo por Rosa, quien la hizo sentir parte del lugar desde el momento en que entró. Ya no estaba sola. Había personas que se preocupaban por ella, dispuestas a escuchar, reír y compartir historias. Era una sensación completamente nueva, y Doña Lourdes se entregó al momento, sintiendo que su vida finalmente estaba cambiando. Mientras Doña Lourdes disfrutaba de la noche, algo inesperado ocurrió. Un hombre de mediana edad se acercó a ella, un rostro nuevo que parecía tan perdido como ella había estado en sus primeras visitas. Tenía una mirada triste, como si estuviera buscando algo. Antes de que pudiera decir algo, él abrió la boca y le hizo una pregunta que la dejó desconcertada. ¿Está aquí sola? El hombre miró a Doña Lourdes con una mirada profunda y algo perdida. Parecía ser otro de esos rostros que ella veía de vez en cuando, pero nunca se atrevía a preguntar quién era. Un rostro familiar en su soledad, pero al mismo tiempo tan distante como cualquier otro ser humano que había cruzado su camino. ¿Está aquí sola?, preguntó él, con una voz baja pero cargada de una emoción que Doña Lourdes no pudo identificar en ese momento. No se parecía a los demás, distraídos y apresurados. Él parecía alguien que también cargaba un peso en la vida. Doña Lourdes lo miró por un momento. No sabía cómo responder. Quizás era la forma en que la observaba, sin juicios ni prisas. Tal vez era la vulnerabilidad en su mirada, tan similar a la que ella sentía cuando estaba sola en su balcón. Sí, estoy sola. No hay mucha gente de mi edad por aquí. Pero, ¿sabe? Me gusta. Es bueno estar aquí, aunque no tenga nadie que me acompañe, dijo, intentando disfrazar el dolor que aún habitaba en sus palabras. Pero, al decirlo, algo dentro de ella se rompió. El peso de la soledad no parecía tan grande ahora, con ese hombre amable frente a ella. Él se acercó un poco más, con semblante serio pero no cerrado. ¿Sabe? Yo también me siento un poco fuera de lugar aquí. No tengo muchos amigos. Parece que la vida pasa y uno se queda atrás, sin saber muy bien qué hacer. Doña Lourdes se sorprendió. Él hablaba de la misma tristeza que ella cargaba. No era una conversación cualquiera. Él entendía la soledad que ella sentía, de una manera que pocos podían comprender. Aquellas palabras no eran solo un saludo, eran el inicio de algo nuevo. ¿Qué lo trajo aquí?, preguntó ella, con una leve sonrisa. Yo, por ejemplo, vine a intentar algo nuevo. Creo que estoy tratando de darme una oportunidad de vivir otra vez. De estar con personas que se preocupan, aunque sea por un momento. Él le devolvió la sonrisa, esta vez una sonrisa triste pero sincera. Yo solo. No quería quedarme solo en casa. Pasé años buscando algo que me hiciera sentir vivo. Y, aquí estoy. La conversación continuó durante unos minutos más, con Doña Lourdes y el hombre compartiendo sus historias. Él se presentó como Miguel, un hombre de 45 años que se sentía perdido desde que su esposa falleció hace algunos años. Sus hijos ya habían seguido sus propios caminos, y él se encontraba, nuevamente, en un punto de su vida donde no sabía cómo seguir adelante. Mientras hablaban, Doña Lourdes notó cómo las palabras de Miguel eran sinceras y cómo se sentía más viva en esa simple conversación que en los últimos años. Ya no eran solo conocidos, estaban compartiendo pedazos de sus vidas que hasta entonces habían permanecido guardados bajo llave. Siempre pensé que la felicidad estaba en tener gente cerca, ¿sabe? Pero, al final, creo que lo que más extrañamos es la compañía verdadera, esa que no exige nada, solo está a nuestro lado, dijo Doña Lourdes.
Miguel la miró con un brillo de comprensión en los ojos. Sí, buscamos tanto la compañía, pero no siempre la encontramos. La vida se vuelve más difícil cuando no se tiene a alguien que realmente nos entienda. Yo la entiendo, doña Lourdes. Ella sonrió, aliviada, sintiendo una conexión instantánea con él. Tal vez era solo una coincidencia, tal vez no, pero algo en ese encuentro parecía ser una señal. Una señal de que no estaba sola. Sea lo que sea que sucediera a partir de entonces, doña Lourdes sabía que ese momento cambiaría su vida para siempre. Pero, como todos los encuentros inesperados, algo extraño flotaba en el aire. Miguel, al igual que doña Lourdes, cargaba sus propios fantasmas. Y, en ese momento, ella no sabía que el impacto de su conversación sería aún mayor de lo que imaginaba. Mientras avanzaba la noche, la música del centro comunitario sonaba suavemente de fondo. Pero doña Lourdes estaba absorta en sus pensamientos. ¿Será esta mi oportunidad de empezar de nuevo? ¿Podría él ser una parte importante de esta nueva etapa de mi vida?, se preguntaba, sintiendo un fuerte impulso de invitarlo a un café después de la actividad. Antes de que pudiera dar algún paso, el evento estaba llegando a su fin, y la gente comenzaba a dispersarse. Miguel fue el primero en levantarse y antes de salir, se giró hacia ella, con una mirada seria pero llena de ternura. «Fue bueno conversar con usted, doña Lourdes. ¿Sabe? Tal vez deberíamos seguir conversando. No sé lo que el futuro nos depara, pero parece que, por alguna razón, nuestros caminos se cruzaron. Esto no es una coincidencia, ¿no lo cree?». Ella lo miró con sorpresa, un poco asustada, pero al mismo tiempo emocionada. «Yo también sentí eso, Miguel. Creo que sería bueno seguir conversando». Miguel sonrió una vez más y, con un gesto de despedida, salió por la puerta del centro comunitario. Doña Lourdes se quedó allí, observándolo, mientras su corazón latía más fuerte que antes. Algo dentro de ella decía que él era más que un simple amigo. Podría ser la clave para algo nuevo. Algo que aún no sabía cómo nombrar. Mientras doña Lourdes estaba inmersa en sus pensamientos, el sonido de un mensaje en el celular la interrumpió. Era de su hijo, Carlos. Miró el dispositivo con manos temblorosas y, al abrir el mensaje, las palabras que aparecieron en la pantalla la dejaron sin aliento. «Mamá, necesito hablar contigo. Creo que es hora de reencontrarnos. ¿Cuándo podemos conversar?». Doña Lourdes miró el celular, incrédula. El mensaje no podría haber llegado en un mejor momento. Doña Lourdes miró la pantalla del celular, con el corazón acelerado. «Mamá, necesito hablar contigo. Creo que es hora de que nos reencontremos. ¿Cuándo podemos conversar?». Ese simple mensaje de Carlos, su hijo mayor, hizo que su mundo se detuviera por un momento. Era como si hubiera recibido una señal directa del universo, como si todos sus anhelos de años finalmente estuvieran siendo respondidos. No sabía qué hacer. Hacía tanto tiempo que no escuchaba una palabra cariñosa de alguno de sus hijos que no sabía si este gesto era genuino o solo otro intento vacío de aliviar su culpa. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que esta vez era diferente. Sentía una mezcla de esperanza y desconfianza, pero no podía negar que, por un momento, su corazón latía con la expectativa de un cambio real. Con las manos temblorosas, respondió: «Carlos, yo también quiero mucho conversar. ¿Podemos vernos mañana por la tarde? Estaré en casa». Sentía un calor en el pecho, pero también una sombra de incertidumbre. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que tuvo este tipo de conversación con alguno de sus hijos? Y lo más importante, ¿estaría él realmente dispuesto a escucharla, a entender todo lo que ella había vivido? La tarde siguiente llegó con una sensación de expectativa en el aire. Doña Lourdes preparó su casa como si fuera un evento importante. Limpió el pasillo, acomodó las sillas de la sala e incluso pasó un trapo por el suelo. Estaba nerviosa, pero al mismo tiempo emocionada por la posibilidad de algo nuevo, un nuevo comienzo con su hijo. «¿Será que finalmente entenderé qué pasó?», pensaba mientras miraba el reloj, esperando a que Carlos llegara. Cuando el sonido del timbre resonó en la casa, casi no lo podía creer. Carlos estaba allí, en la puerta, con semblante serio, pero algo más suave en su mirada. No parecía tan distante como la última vez que lo vio. Notó la diferencia. Estaba más maduro, tal vez más dispuesto a entender a su madre. «Mamá, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás?», dijo Carlos al entrar cautelosamente en la casa.
Miraba a su alrededor como si estuviera viendo ese espacio con otros ojos. Parecía estar buscando algo que, tal vez, había perdido o dejado atrás. Doña Lourdes sonrió, pero pronto volvió la inseguridad. Yo estoy bien, hijo. Solo. Te extraño a ti y a tus hermanos. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos reunimos. Su voz sonó más frágil de lo que le hubiera gustado admitir, pero, por más que quisiera ser fuerte, el dolor de la soledad y el abandono era un peso constante en su pecho. Carlos se sentó en el sillón, con la mirada fija en su madre. Parecía reacio a continuar, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí. Mamá, sé que te he fallado. A ti, a todos nosotros, a la familia. No hay excusa para eso. La vida ha sido difícil para todos, pero yo quiero intentar cambiar las cosas. Quiero tratar de entender qué pasó entre nosotros. Las palabras de Carlos impactaron a doña Lourdes como una ola fuerte, dejándola sin aliento. No esperaba eso, no de la manera en que él hablaba. Había arrepentimiento en su voz. Había un sincero deseo de acercarse, de revertir el tiempo perdido. Respiró hondo, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con salir. Carlos, la vida también fue difícil para mí. Entiendo lo que dices. Pero, muchas veces, me sentí tan sola. No sé qué pasó entre nosotros. Solo quería haber sido más importante para ustedes. Carlos la miró con una expresión triste y pensativa. Mamá, siempre ha sido importante para mí. Solo que nos fuimos distanciando. La vida pasó y nos dejamos llevar, sin darnos cuenta de cuánto nos alejamos. Doña Lourdes escuchó esas palabras y sintió una leve esperanza brotar dentro de sí. Tal vez era demasiado tarde para recuperar todo lo que habían perdido, pero quizás, con el tiempo, podrían reconstruir algo. Algo más sólido. Algo genuino. Mientras conversaban, el celular de doña Lourdes vibró una vez más. Miró la pantalla y vio que era un mensaje de Miguel. Él le preguntaba si quería salir a tomar un café más tarde. Miguel sabía que ella estaba pasando por un momento delicado, pero quería estar allí para apoyarla. Doña Lourdes sonrió al ver el mensaje. Era reconfortante saber que alguien se preocupaba, que alguien quería acompañarla en este proceso de sanación. Dudó por un momento, pero la conversación con Carlos era tan intensa y significativa que prefirió centrarse en ese momento. Después, quizá podría ver a Miguel. Sentía que todo lo que estaba ocurriendo en su vida, de algún modo, estaba interconectado. La presencia de Miguel, ese reencuentro con Carlos, todo parecía formar parte de un nuevo comienzo. Carlos interrumpió sus pensamientos. Me gustaría poder volver en el tiempo, mamá, para corregir todo lo que hice mal. Pero sé que no puedo. Lo que sí puedo hacer ahora es intentar estar más presente, escucharte de verdad. Doña Lourdes sintió una mezcla de emociones dentro de sí. Era difícil creer que las cosas realmente pudieran cambiar, pero al mismo tiempo, una parte de ella sentía que podía empezar a confiar nuevamente. Podría abrir su corazón a Carlos de nuevo, podría permitir que él entrara en su vida. Lo sé, hijo, lo sé. Pero, por favor, no me abandones otra vez. Te necesito, dijo con la voz entrecortada. Carlos se acercó a ella, tomó sus manos y la sostuvo con cariño. Te lo prometo, mamá. No te voy a abandonar. Mientras la conversación entre madre e hijo continuaba, el teléfono de doña Lourdes volvió a sonar. Era otro mensaje de Miguel. Estaba pensando en ti. ¿Puedo llamarte más tarde? Doña Lourdes miró el celular, sintiendo una leve ansiedad. ¿Cómo podría manejar todo esto al mismo tiempo? Doña Lourdes sintió su corazón acelerarse al leer el mensaje de Miguel. ¿Qué quería él? ¿Era solo otro de esos gestos amables o estaba empezando a entender que ella atravesaba un momento delicado y necesitaba compañía? No estaba segura, pero algo dentro de ella le decía que no podía ignorar a Miguel ahora, especialmente porque él había sido una presencia constante en su vida últimamente. No sería justo apartarlo en este momento. Al mismo tiempo, no podía negar que la conversación con Carlos era profunda y emocionalmente intensa. Sentía que este podría ser el momento que tanto había esperado. La oportunidad de reconectar con un hijo que había estado perdido, tanto en el pasado como en su corazón. Era difícil manejar ambas situaciones al mismo tiempo, y su mente estaba dividida entre la emoción de reencontrarse con Carlos y el afecto sincero que Miguel le ofrecía. Con un suspiro,
Doña Lourdes miró a Carlos y vio su expresión preocupada. ¿Estás bien, mamá? Parece que estás pensando en algo más, preguntó él con una voz suave. Ella sabía que Carlos estaba atento, tratando de reconectar de verdad, pero también sabía que no podía dejar de lado a Miguel, quien también merecía una respuesta en ese momento. Estoy bien, hijo. Solo, necesito revisar un mensaje que recibí, respondió ella, tratando de ocultar su ansiedad. Creo que es de un amigo mío. Carlos miró el celular en sus manos con curiosidad, pero no dijo nada. Permaneció en silencio, respetando ese momento de introspección. Doña Lourdes se sintió agradecida por ello. Era difícil explicarle sobre Miguel y lo que él significaba, pero sabía que ese no era el momento adecuado. Abrió el mensaje de Miguel. Hola, doña Lourdes, pensé en usted hoy, ¿cómo está? Si quiere hablar, estoy aquí. Puedo llamarle más tarde. Era el tipo de mensaje que siempre le sacaba una sonrisa. Miguel había sido un apoyo constante durante su soledad, pero, ¿qué quería exactamente ahora? Lourdes dudó por un momento. Sabía que él tenía un afecto genuino hacia ella, pero también que lo que estaba viviendo con Carlos era un momento que nunca pensó que volvería a ocurrir. Debo responderle, Carlos. Es alguien que me ha ayudado mucho. Él, Miguel, ¿sabes? El vecino. Ha sido un gran amigo para mí. Carlos la miró, con una expresión que se suavizó. No parecía celoso, sino más bien comprensivo. Entiendo, mamá. No estoy en contra de sus amigos. Solo quiero que sepa que, para mí, nada será más importante que nuestra relación. Esas palabras tocaron profundamente a doña Lourdes, pero también sabía que debía manejar sus emociones con cuidado. No quería que Miguel fuera visto como un reemplazo de sus hijos, pero era difícil negar que la hacía sentirse valorada, especialmente cuando sus propios hijos habían estado tan distantes. Voy a responderle, dijo ella, sintiéndose dividida, como si estuviera en una encrucijada con dos caminos frente a ella. Sabía que, sin importar lo que decidiera, lo más importante era su paz interior. Con un suspiro profundo, escribió una respuesta sencilla para Miguel. Hola, Miguel. Estoy bien, gracias. Podemos hablar, si no es molestia para ti. Presionó enviar y, por un momento, esperó la respuesta, con el celular aún en sus manos. Al mirar a Carlos, notó que él seguía esperando pacientemente, sin presionarla. Eso la hizo sentirse agradecida, como si realmente él estuviera dispuesto a hacer su parte. Necesito ir al baño, hijo. No tardo, dijo, buscando escapar de la tensión que sentía. Estaba llena de pensamientos conflictivos y quería un momento de calma para procesarlo todo. Frente al espejo en el baño, doña Lourdes cerró los ojos. Había una voz en su mente que le decía que siguiera adelante con la conversación con Carlos, que se entregara a ese momento de reconciliación. Pero también había otra voz, suave y constante, que hablaba de Miguel, de la compañía que le ofrecía, de cómo la hacía sentirse única e importante. No sabía qué hacer, pero sentía una fuerza dentro de sí que le decía que merecía ambas cosas. El sonido de una notificación la trajo de vuelta al presente. Era la respuesta de Miguel. Claro, puedo llamarle ahora o más tarde. Quiero saber cómo está. Esas palabras, simples y gentiles, le sacaron una sonrisa. Sabía que Miguel se preocupaba de verdad, pero sentía que su verdadera lucha era reconectar con sus hijos. Ese era su mayor deseo y lo que la hacía llorar cada noche. Al salir del baño, Carlos seguía ahí, sentado en la misma silla, con la misma expresión seria. Ella sabía que él esperaba algo más, pero tal vez no tuviera las fuerzas para darle todo en ese momento. Quizás, en el fondo, necesitaba tiempo. Creo que hablaré con Miguel más tarde, hijo. Ahora, ¿te parece si continuamos nuestra conversación?, preguntó con una sonrisa forzada, intentando ocultar la confusión que sentía dentro de sí. Carlos asintió y, con una sonrisa, dijo, claro, mamá. Estamos juntos en esto ahora. Doña Lourdes se sentó junto a él, decidida a dar el siguiente paso con él. Sabía que eso era lo más importante en ese momento. Mientras la conversación fluía, el celular de doña Lourdes volvió a vibrar. Era una llamada de Miguel. Miró a Carlos, dudosa, pero sabía que debía seguir adelante con la conversación. Doña Lourdes sintió una mezcla de emociones mientras miraba el celular. El nombre de Miguel brillaba en la pantalla, y una leve ansiedad la invadió.
Había hablado con él algunas veces antes, pero esta vez era diferente. Estaba allí, al lado de Carlos, y sentía que finalmente podría equilibrar las dos partes de su vida que tanto la habían consumido, la relación con sus hijos y la amistad con Miguel. Respiró profundamente antes de contestar la llamada, intentando encontrar las palabras adecuadas para no parecer dividida. Al descolgar, la voz tranquila de Miguel llenó el ambiente. «Hola, doña Lourdes. ¿Cómo está?», preguntó él con su tono cariñoso de siempre. Ella sonrió, sintiendo un calor en el corazón al escuchar la familiar suavidad de su voz. «Hola, Miguel. Estoy bien. Estaba conversando con Carlos ahora. Pero, ¿sabes? Necesitaba escucharte también». Carlos, sentado a su lado, observaba en silencio. Ya no había tensión en su mirada, solo un deseo genuino de ver feliz a su madre. Parecía entender, sin palabras, que ya no podía ocupar todo el espacio emocional de ella. Ahora debía ser parte de un nuevo capítulo, sin excluir a las demás personas que la querían. Miguel, percibiendo la importancia del momento, mantuvo su tono ligero y comprensivo. «Lo entiendo. No quiero interrumpir, doña Lourdes, pero quería saber cómo estaba. He pensado mucho en usted». Doña Lourdes cerró los ojos, sintiendo una oleada de cariño y comprensión. Miguel nunca fue solo un vecino. Era alguien que hacía sonreír su alma. Pero sabía que la conexión más importante era con su propia sangre. Era hora de abrir el corazón a ambos, sin prisas ni presiones. «He pensado mucho, Miguel», dijo ella, casi susurrando. «Usted ha sido muy importante para mí, pero siento que ahora lo que más deseo es darme una verdadera oportunidad con mis hijos. Con Carlos, por ejemplo, que está haciendo un esfuerzo, y siento que también merece el mío». Miguel, incluso a la distancia, parecía entender cada palabra. No estaba dolido, sino feliz al ver que doña Lourdes tomaba las riendas de su vida, permitiéndose empezar de nuevo sin aferrarse al pasado. «Lo entiendo, doña Lourdes. Me alegra saber que está dando este paso. Siempre estaré aquí para usted, pase lo que pase», respondió Miguel con suavidad, y sus ojos parecían brillar de afecto, incluso a través del teléfono. Carlos, escuchando la conversación, sonrió levemente. Sabía que su madre necesitaba apoyo, y la actitud comprensiva de Miguel era un signo de que realmente quería lo mejor para ella. Finalmente, se levantó y, con ternura, tocó su hombro. «Aquí estoy, mamá. Y vamos a seguir juntos. Construyamos algo nuevo, un día a la vez». Doña Lourdes, conmovida por el gesto de Carlos, sintió una paz inmensa llenar su corazón. Nunca imaginó que experimentaría tanto amor y cuidado. El camino no sería fácil, pero ahora estaba lista para caminar junto a sus hijos mientras mantenía a Miguel como una amistad valiosa. Sabía que la vida no tenía que estar llena de elecciones definitivas. Podía y debía amar a todas las personas que le hacían bien. Sin sentirse más sola ni descuidada, finalmente abrazaba lo que la vida le ofrecía, con todos los altibajos que estaba dispuesta a enfrentar. «Gracias, Miguel», dijo con la voz entrecortada. «Me enseñó mucho sobre la amistad y lo que significa estar realmente presente. Y Carlos, me enseñaste que nunca es tarde para empezar de nuevo». Miguel, sonriendo, respondió: «Me alegra escuchar eso, doña Lourdes. Usted merece todo lo mejor que la vida puede ofrecer. Ahora, Carlos, hagamos lo que siempre soñé, y usted, Miguel, siempre tendrá un lugar especial en mi corazón», concluyó con una sensación de renovación. La llamada con Miguel terminó, pero la sonrisa de doña Lourdes permaneció. Miró a su hijo, con los ojos llenos de gratitud. Finalmente, la paz había vuelto a su hogar. Y así, doña Lourdes descubrió que nunca es tarde para empezar de nuevo. Encontró el equilibrio entre el amor que siempre deseó de sus hijos y la amistad que le brindó una nueva perspectiva sobre la vida. Su historia, marcada por la soledad y el dolor, ahora estaba llena de renovación y esperanza. Si esta historia te conmovió y crees que siempre es posible empezar de nuevo, compártela con alguien que necesite escucharla. No olvides dejar tu comentario. ¿Cuál fue el momento que más te emocionó? Suscríbete al canal para más historias que calientan el corazón y acompáñanos en las próximas semanas para nuevos capítulos que te sorprenderán.